darte muchísimas gracias. Bendecimos tu nombre una vez más en esta noche maravillosa. Gracias porque tu presencia es el sello de nuestra cobertura, de nuestro respaldo cada día. Y permite, Señor amado, que todos los planes que podamos generar en nuestras vidas sean dirigidos por ti, Señor amado. Hoy damos legalidad al Espíritu Santo de Dios para que opere en nuestro corazón y para que nos puedas llevar pues a nuevos niveles de entendimiento en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Amén y amén. Amén. Ok, entonces quisiéramos hablando del tema, bienvenida a Yordelis también, creo que se está integrando al grupo. Quisiéramos basarnos, tener como un basamento bíblico en Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17. Ok, Mateo 9, 16 al 17, y dice textualmente de la siguiente manera: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ok, quizás de manera introductoria, este es un pasaje donde muchos predicadores o muchos expositores, personas eruditas en la materia bíblica, lo han usado quizás para contrastar las formas o las maneras de otros ministerios, de otras iglesias, ¿no? Las metodologías, los conceptos eclesiásticos, la forma y la manera, no sé, lo han supeditado como que el vino nuevo es una nueva forma de hacer iglesia, ¿no? Sin embargo, esto está muy lejos de la realidad. En un sentido literal, Jesús estaba, haciendo alusión, estaba haciendo, mejor dicho, una confrontación. Es la palabra exacta. Jesús estaba confrontando la hipocresía de lo que es la ideología religiosa y legalista de los escribas y fariseos de la época, ¿ok? Entonces Jesús confronta duramente. De hecho, cuando vemos que Jesús estuvo en la tierra, Jesús estuvo en una confrontación muy agresiva contra los escribas y los fariseos. Escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y cielo para ser un prosélito, y una vez que lo logran hacer un adepto a su religión, lo hacen doblemente condenado al infierno, ¿no? Entonces Jesús enfrentó muy duramente el pensamiento de ellos. Jesús está hablando acá en este contexto de Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17, Jesús está hablando de una estructura de pensamiento, una estructura paradigmática, una estructura que tenía códigos o nomenclaturas muy rígidas, ¿no? Ya decíamos que el concepto de un paradigma es una fortaleza de pensamiento que se postula rígida, que se postula inflexible y que no se sujeta a los cambios. Esa era la mentalidad de los escribas y fariseos. Estuve investigando para tener un contexto de lo que son los escribas y los fariseos o los saduceos. Ustedes saben que en la Biblia, entre el Nuevo Testamento, entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, hay una página en blanco, ¿sí? ¿Saben qué significa esa página en blanco entre Malaquías y Mateo? No sé si alguien lo sabe. 200 años de silencio, ¿no? Algo así. Oye, Ok, tocaste esa primero el hojita en timbre. blanco. Eso. Ok, perfecto. Entonces, esa hojita en blanco entre Malaquías y Mateo representa los 400 años de oscurantismo, donde Dios no se manifestaba al pueblo de Israel, donde había silencio de parte de Dios y había una transición. Acuérdense que eh, eh, el imperio romano, mejor dicho, fue conquistado por el imperio de Grecia. Y aunque los romanos fueron conquistados militarmente, Grecia fue conquistada militarmente, de alguna manera Grecia reinó culturalmente dentro de la cultura, por eso se llama la cultura grecorromana. Entonces, en esos 400 años, 200 años antes de Cristo, nacen los escribas y fariseos como una reserva, como para preservar
los conceptos tradicionales, la cultura judía, para preservar toda lo que es los preceptos y mandamientos de la ley de Moisés. Es decir, ellos nacieron con una buena intención. En el tiempo, en el proceso, digamos, del tiempo, ellos se corrompieron y invalidaron el mandamiento por las tradiciones de su propio pueblo, ¿no? Eso es otra historia. Pero los escribas y fariseos llegaron a un momento en que ellos se convirtieron en hipócritas porque ellos predicaban una cosa y hacían otra, es decir, estaban divorciando su teología, estaban divorciando su conocimiento bíblico, su conocimiento de la gracia, de la ley, lo estaban divorciando completamente de su manera práctica de vida. Eran totalmente incongruentes. De hecho, cuando nosotros, yo escribí acá algo para definir lo que es una ideología religiosa o una ideología legalista, y lo voy a leer textualmente para compartirlo con ustedes. Es una mente cerrada a la revelación del Espíritu Santo que invalida el mandamiento por tradiciones y costumbres religiosas y legalistas, que se postula rígida, inflexible y que moldea el pensamiento para impedir ver a Dios en su verdad progresiva. Es decir, el pensamiento legalista o el pensamiento religioso de los escribas y fariseos impedían ver la revelación progresiva de lo que Dios quería para el pueblo. De tal manera que en este sentido, en este pensamiento, todo lo que viene de Dios desde la óptica humana, todo es progresivo. La voluntad de Dios es progresiva. Lo que era para mí voluntad ayer, hoy ya no es un mismo nivel de pensamiento en cuanto a la voluntad, porque Dios me está llevando a nuevos niveles de entendimiento. Lo que era para mí la santidad en el día de ayer, ya hoy Dios me quiere llevar a nuevos niveles de santidad. Es decir, todo lo que proviene de Dios desde la óptica del pensamiento humano es totalmente progresivo, ¿ok? De tal manera que pudiéramos decir entonces que cuando aquí se está hablando, el Señor está conversando con los discípulos y está hablando del vino nuevo. El vino nuevo representa el nuevo pensamiento, el nuevo orden de la gracia. Está representando el mensaje del nuevo pacto en Cristo Jesús. De tal manera que lo primero que vamos a entender por qué Jesús está usando la metáfora del vino nuevo y los odres viejos y los odres nuevos. Y vamos a hacer un contexto, digamos, literal acerca de por qué Jesús está usando el vino nuevo como una metáfora o está usando los odres viejos y nuevos como metáfora para plasmar una verdad divina. Recordemos que cuando el vino nuevo es echado en un odre, ya sea viejo o nuevo, se comienza un proceso de fermentación. Un proceso de fermentación que expide un gas que aquí lo noté, se llama dióxido de carbono, y ese gas inmediatamente comienza el proceso de fermentación digamos, dilata el cuero. Y por supuesto, si el odre está nuevo, puede aguantar la dilatación de los odres nuevos, del cuero nuevo. Pero si el odre está viejo, los mismos gases de dióxido de carbono, ellos dilatan tan fuertemente el odre que el cuero se vuelve resquebradizo y se dilata de tal manera que revienta el odre y el vino se pierde y se pierden los odres también. Pero lo que está hablando el Señor acá, analógicamente, es un odre mental. Hay un contraste entre el odre mental de los escribas y fariseos, que tenían una mente paradigmática, que tenían una mente, digamos, legalista, religiosa, y está hablando del mensaje del nuevo pacto en la gracia, el mensaje de la cruz. Es decir, el vino nuevo representa el mensaje de la gracia, el mensaje de la cruz representa el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y en contraste con el odre mental de los escribas y fariseos. Lo que estaba diciendo Jesús literalmente era que el mensaje del nuevo pacto no cabía literalmente en el pensamiento de los escribas y fariseos. Sí estamos allí, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, el vino nuevo es el mensaje del nuevo pacto en la gracia. Los odres, haciendo la analogía,
los odres son los diferentes tipos de mentes que se postulan como contenedores. Entonces estamos hablando de un mensaje y un contenedor, un mensaje y un receptor, ¿ok? Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué los escribas y fariseos no, de alguna manera, no podían soportar el mensaje del nuevo pacto? Sencillamente porque era un mensaje que contrastaba con la ley de Moisés. Ok, recordemos que algunos principios de la ley de Moisés decía, al que a hierro muere, a hierro mata, o decía ojo por ojo, diente por diente. Todo el antiguo pacto estaba cimentado desde la óptica del juicio. Si me portaba bien, obtenía bendición. Si me portaba mal, obtenía maldición. Es decir, todo lo que contenía el antiguo pacto estaba condicionado literalmente a la obediencia o sencillamente a la desobediencia. De tal manera que Jesús en el nuevo pacto, el mensaje de Jesús en la práctica era muy sencillo. Jesús decía, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Amen a sus enemigos. Si te dan en la mejilla derecha, pon también la mejilla izquierda. Si te obligan a llevar la carga una milla, llévala dos. Si te quitan la capa, dale también el abrigo. Sopórtense unos a otros. Es decir, había un mensaje literalmente que los escribas no podían concebir, porque los escribas y fariseos se manejaban en el pensamiento legalista de la época y no podían entender cómo Jesús estaba hablando de un mensaje que contenía redención, un mensaje que contenía el perdón de los pecados, un mensaje que tenía la restitución, la restauración de las personas, un mensaje que hablaba de soportarnos unos a otros, un mensaje que decía bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los justos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores. Es decir, ese mensaje del nuevo pacto que venía a romper toda la estructura religiosa de la época era inconcebible para los escribas y fariseos. De tal manera que no cabía ni podía ser digerido por los odres mentales de los escribas y fariseos. De hecho, quiero hacer una acotación en este punto y recordar que la parábola del mayordomo infiel en Lucas capítulo 16 está escrita en forma de ironía. ¿Ok? La parábola del mayordomo infiel es una denuncia tácita de los fariseos acerca de Jesús. Ellos no entendían cómo Jesús, un tal Jesús, el hijo de un carpintero, estaba malversando los bienes de Dios. Y lo estaba malversando a criterio de ellos porque Jesús le predicaba a la prostituta, le predicaba a los publicanos, a los pecadores, a lo execrado, a lo manco, a lo cojo, a lo imperfecto, a todo aquello que eran execrados por los escribas y fariseos. Jesús les predicaba a ellos. Y ellos entonces, en esta parábola, ellos hacían un análisis comparativo y mantenían una denuncia donde acusaban a Jesús como el malversador de los bienes de Dios. Y Jesús, de alguna manera, para especular el texto de la parábola del mayordomo infiel, Jesús se presentaba y decía, bueno, si malgastar los bienes de Dios, si malversar los bienes de Dios, si despilfarrar los bienes de Dios, es predicarle a lo manco, a lo cojo, a lo que no sirve, a lo pecador, a lo ciego, a todo aquello que era execrado por los escribas y fariseos, entonces yo, Jesús, voy a seguir malversando los bienes de Dios. De tal manera que era una denuncia que hacían los escribas y fariseos, porque ellos que eran encargados de administrar la gracia de Dios, los escribas y fariseos que eran encargados de alguna manera de administrar y gestionar todas las escrituras y dar a conocer el cumplimiento profético acerca de Jesús, ellos se habían vuelto orgullosos, soberbios, altivos y habían invalidado el mandamiento por las tradiciones. Ellos dejaron de ser o dejaron de cumplir la misión a la cual Dios les había encomendado para ese tiempo. De tal manera que el pensamiento a construir es el siguiente: todo mensaje de luz
y entendimiento siempre debe tener como destino una mente deslastrada de tradiciones y antiguas creencias obsoletas. ¿Ok? Los escribas y fariseos tenían un pensamiento histórico, tenían un pensamiento de una mente cerrada, es decir, eran odres mentales que no podían concebir la enseñanza de Jesús. ¿Ok? Si estamos allí, ¿verdad? Entonces, en el contexto de Mateo 9, 16, 17, sacamos varios principios importantes y quiero que tomen nota acá, por favor. Lo primero que vamos a aprender acerca de este concepto es que Dios no trabaja con lo nuevo del hombre. De hecho, quiero ir un poco más allá, desde una perspectiva del nuevo pacto. Dios no trabaja con lo nuevo de la vieja naturaleza. Dios trabaja con lo nuevo de Él en el nuevo hombre según Dios. Es decir, lo mejor del viejo hombre a Dios no le sirve. De tal manera que para explicar esto bien y cómo digamos, relacionarlo con el mensaje o el texto bíblico que estamos leyendo y que nos compete, quiero explicar algo bien puntual, ¿ok? En el griego existen dos palabras para explicar lo que es nuevo. Una de las primeras palabras que quiero explicar es la palabra neo, N-E-O, neo, donde etimológicamente se desprende esa composición de palabras como neotestamentario, neoliberal, no sé, neófito, ¿cómo se llama gramaticalmente? Posición. Adjetivo, Prefijo. ese prefijo. Gracias, Daniel. Siempre ese prefijo neo representa lo nuevo, ¿no? Lo nuevo. De hecho, el apóstol Pablo cuando habla con Timoteo le dice, no pongas un neófito, no pongas un neófito en el ministerio, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Ahora, esa palabra neófito eh, se usa generalmente para algo que nace desde una naturaleza, desde la óptica humana, desde la óptica biológica. Es decir, vamos a poner un ejemplo práctico, la palabra neonato, que Daniela debe conocer muy bien porque es médico. Neonato es un recién nacido, ¿ok? Y connota en el pensamiento algo que nace de la naturaleza de un ser humano. Entonces, la palabra neo siempre está asociada y siempre está supeditada a lo que nace de una naturaleza existente desde la óptica de la temporalidad humana, de la existencia humana. Todo lo que nace de una naturaleza de lo que connota lo que es tiempo, materia y espacio. No sé si me estoy explicando bien, ¿ok? Pero cuando yo revisé el texto bíblico de Mateo 16, de Mateo, nos compete Mateo 9, 16 y 17, cuando yo revisé bien el texto, me doy cuenta de que aparece 6 veces la palabra nuevo. Y el escritor del Evangelio no está usando la palabra neo, sino que está usando la palabra kainos, kainos. Y kainos también significa nuevo, ¿ok? Pero connota en el pensamiento, digamos, bíblico o desde la concepción del pensamiento de Dios, lo que ha nacido como algo diferente y no procede de una esencia y naturaleza existente desde la óptica humana y natural, lo que es hecho de la nada, lo que es hecho, lo que proviene de lo divino, de lo que proviene del cielo. Entonces, cuando el escritor está hablando acerca del mensaje del vino nuevo, está diciendo es un vino que no procede de naturaleza humana, que no procede de un pensamiento filosófico, de un pensamiento humanista, que no procede de un pensamiento de mentalismo, absolutamente que no procede de razonamiento humano, sino que es un mensaje, el vino nuevo representa un mensaje que proviene directamente del cielo, que proviene de una naturaleza divina. Y por eso el escritor, en vez de usar la palabra neo, está usando la palabra kainos, vino nuevo. Entonces, el vino nuevo, el mensaje del nuevo pacto,
el mensaje de la gracia, el mensaje de la cruz, es el vino kainos que procede del cielo, que fue diseñado en el cielo, que no procede de conceptos humanísticos y que Dios lo está sacando literalmente de la nada. Un ejemplo práctico, bíblicamente hablando, en Juan capítulo 2, versículo 9, dice: cuando el maestrasala probó el agua, hablando de la fiesta de Caná, cuando Jesús fue a las bodas de Caná, cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era el vino, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y ahí la palabra buen vino, la palabra buen, también se desprende del concepto kainos, que Dios hizo del agua, de nada, de la nada, sacó el vino nuevo. Y el vino nuevo entonces viene a confrontar las estructuras de pensamiento de los escribas y fariseos. Viene a confrontar, digamos, el pensamiento del juicio, el pensamiento de condenación, el pensamiento de legalismo, el pensamiento de religiosidad de la época. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo, entonces, si entendemos que el vino nuevo, que es echado en odres nuevos, ¿ok? Entonces nos preguntamos qué es lo nuevo de Dios. Y lo nuevo de Dios sencillamente se traduce en una frase bien asertiva que dice o reza de la siguiente manera: vino nuevo es la vida del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Es decir, el vino nuevo es la misma vida de Cristo en nosotros. Y el odre nuevo, por supuesto, es el nuevo hombre en Cristo, en Dios, creado a la imagen de Dios. De tal manera que, haciendo un contraste en relación con lo que estamos hablando, el odre viejo representa la mentalidad o el pensamiento de la antigua naturaleza, y el odre nuevo representa el pensamiento del nuevo hombre según Dios, la nueva naturaleza que contiene la mente de Cristo, que contiene el pensamiento de Dios. De tal manera que entonces lo que está diciendo Jesús es que es necesario que el vino nuevo sea contenido en la mentalidad del nuevo hombre. ¿Ok? ¿Estamos bien por allí? Sí, todo bien. Ok, por eso uno de los pasajes, digamos, más icónicos que habla acerca de esto, y que es un pasaje bíblico que muchos evangélicos saben de memoria, es 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Y ahí la palabra criatura nueva, nueva criatura es, está implícito también la palabra kainos. La palabra kainos, que significa, ya lo explicamos arriba, literalmente representa la nueva naturaleza, la naturaleza divina en el hombre nuevo. De tal manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva, nueva, no vincula con la vieja naturaleza. El hombre nuevo no vincula con la nueva naturaleza. El hombre nuevo no se modifica. El hombre nuevo no se restaura. El hombre nuevo no se rehabilita. No, el hombre nuevo sencillamente nace de nuevo, porque es kaino, no es neo. De tal manera que en esa posición del nuevo hombre, no hay principado, no hay gobernadores de las tinieblas, no hay huestes celestiales de maldad, no hay diablo, no existe nada. El diablo no puede tocarnos en mi nueva naturaleza, ¿ok? En esa naturaleza donde tenemos una posición. De hecho, quiero ir un poco más allá en el pensamiento radical y decirles que el nuevo hombre ni siquiera tiene que ver con el pecado, porque el nuevo hombre no puede pecar. ¿Ok? El nuevo hombre no vincula con el pecado. De tal manera que en esa nueva naturaleza es la que me da la posición de gobierno,
la posición de poder y la posición de autoridad que tengo en Cristo el Señor. Eso me hace decir a mí que ya tengo un lugar de posición eterna en los cielos, que aunque estamos en este momento estamos conectados en este foro, en esta impartición de la palabra a través de Zoom, en el ambiente físico, pero en mi posición espiritual ya yo estoy sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, no, lo que quiero expresar es que la nueva naturaleza no vincula en absoluto con la vieja naturaleza, porque yo fui hecho kainos, o sea, es decir, fui hecho nuevo con no naturaleza humana, sino con una naturaleza que proviene literalmente del cielo. Entonces, es interesante todo lo que estamos hablando, porque cuando aquel señor llegó a Jesús y fue de noche a Jesús y le dijo, Señor, yo sé que tú has venido del cielo porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús, en vez de sentirse, digamos, alabado por estas palabras, Jesús confrontó a Nicodemo y le dijo, mira, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Lo que le estaba diciendo, necesitas experimentar un kainos para que puedas experimentar y ver el reino de los cielos. Por eso es que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y solamente el hombre espiritual puede discernir la revelación y el entendimiento que proviene del Espíritu Santo de Dios. No existe otra manera. El vino nuevo, que representa el mensaje del nuevo pacto, que representa el mensaje de la gracia, que representa el mensaje de la cruz, solamente puede ser entendido en aquel que contiene la mente de Cristo. Y el que contiene la mente de Cristo es aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo nuestro Señor. ¿Ok? De tal manera que, por eso que es importante, pero no solamente de alguna manera por decirlo, es experimentar el nuevo nacimiento, sino que mantenerse cada día en una renovación del pensamiento, diariamente, constantemente, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice y exclama, no os conforméis a este siglo. Y ahí la palabra siglo representa la estructura del sistema social imperante de la época. Es decir, no se conformen a la cultura del mundo, no se conformen al sistema de antivalores, no se conformen a la sociedad de pecado, sino más bien se han transformado. Y ahí la palabra transformación es la palabra metamorfosis. Lo que está diciendo es cambien de forma, quiten la forma actual de pensar que no les lleva a la revelación o a los ambientes de luz o a los ambientes de iluminación que Dios quiere para ustedes. Cambien su manera de pensar, entonces sino más bien se han transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestro pensamiento, para una sola cosa, para un propósito bien definido, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, para yo acceder a la voluntad de Dios cada día, para yo acceder a las riquezas eternas, para yo acceder al conocimiento de la herencia en Cristo, debo todos los días entonces renovar mis pensamientos a través de qué? A través sencillamente del poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. No existe otra manera. Yo ponía un ejemplo claro en estos días cuando disertaba sobre esta palabra y yo le mostraba un teléfono a las personas y yo le decía a los hermanos que ven acá y ellos me decían, bueno, vemos un teléfono. Bueno, esto es un iPhone, aunque este iPhone es el iPhone 11 de la tía Anaís. Y yo le decía que somos dueños del teléfono, del móvil somos dueños, pero no somos dueños del 100% del conocimiento de este móvil. Es decir, aunque el móvil es mío, en su totalidad, yo solamente puedo mover o puedo manejar o puedo gestionar o puedo administrar el 15% de todas las aplicaciones de este móvil. En la medida que yo voy conociendo o profundizando el conocimiento en las aplicaciones de este móvil,
yo voy aumentando el nivel de uso de este móvil en su totalidad. Y así mismo pasa, bajo este mismo principio, pasa con la mente de Cristo. Ya cuando yo recibí el kainos de Dios, cuando yo recibí la nueva naturaleza en Dios, en Cristo, a través del sacrificio único y eterno que Él hizo en la cruz del Calvario, yo recibo la nueva vida. Y con esa nueva vida soy sellado por el Espíritu Santo de Dios, pero también con esa vida recibo la mente de Cristo, porque ya yo experimenté el kainos, el nuevo nacimiento de Dios. Ahora, aunque yo tengo por posición eterna y por posición teológica, yo tengo la mente de Cristo en la variable subjetiva, en la experiencia de mi vida cristiana, yo debo ir accediendo en un proceso, digamos, en un concepto progresivo, continuo, accediendo al conocimiento de la mente de Cristo. Es un asunto de incremento todos los días, voy accediendo a ese nuevo pensamiento. Pero la base de todo esto es poder haber experimentado el nuevo nacimiento, haber experimentado el kainos de Dios para poder recibir el vino nuevo que representa el mensaje del nuevo pacto, que representa el mensaje de la cruz y representa el mensaje de la gracia para nosotros. ¿Ok? ¿Estamos bien allí? La pregunta de lo de Nicodemo. Esteban tiene una pregunta. Tío, Ok. una pregunta. Pero cuando estás hablando de nacer de nuevo, por, esto es solamente curiosidad, ¿será que Te escucho muy bajito. cuando se está hablando de nacer de nuevo, mi pregunta es, perdón, ya va, mi pregunta es, cuando Jesús le dice eso a Nicodemo, ¿utiliza la palabra neo o utiliza la palabra kainos? No lo he investigado en el texto literalmente, pero por deducción debe estar usando la palabra kainos en vez de la palabra neo, ¿ok? Porque si está hablando del nuevo nacimiento, porque el contexto literalmente dice Jesús a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Indefectiblemente debería, o el deber ser, es que el escritor esté usando la palabra kainos en vez de la palabra neo, como habíamos explicado al principio. ¿Ok? Está hablando de la experiencia del nuevo nacimiento. Recuerde esto y no sé si sirve de algo para ilustrar un poco el pensamiento. Para un fariseo había muchas formas simbólicas de nacer de nuevo. Por ejemplo, cuando un fariseo se hacía fariseo, un judío, perdón, se hacía fariseo, simbólicamente nacía de nuevo. Cuando se hacía miembro del Sanedrín, nacía simbólicamente de nuevo. Cuando este miembro del Sanedrín se casaba, nacía simbólicamente de nuevo. Y había una serie de aspectos ceremoniales y litúrgicos donde se expresaba el nuevo nacimiento de manera simbólica para un fariseo. Por eso a Nicodemo le impactó las palabras de Jesús, porque él comenzó cuando Jesús lo confronta y le dice, mira, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Él sacó ya cuenta, dijo, yo nací ya de nuevo en todos los aspectos simbólicos. Bueno, lo único que me queda, Señor, es meterme en el vientre de mi madre, ¿ok? Y biológicamente volver a nacer. No estaba hablando nada descabellado Nicodemo. Nicodemo estaba hablando desde el concepto cultural judío, como fariseo que era. Lo que me queda es meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo, eso es lo que me estás diciendo. Y por eso Jesús lo confronta nuevamente y le dice, lo que tú sabes, eso enseñas al pueblo, lo que sabemos enseñamos, ¿ok? Pero te es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Yo creo que el Señor está usando allí, el escritor está usando el concepto kainos en vez del concepto neo por todo el contexto que se está manejando en el texto bíblico, pues. ¿Ok? No sé si alguien más quiere tener una pregunta o hay alguna inquietud con respecto al tema de hoy. Lo que estamos tratando de poder construir es el hecho de que
el vino nuevo no tiene nada que ver con contrastar ciertas metodologías o formas de hacer iglesia o conceptos de marketing o conceptos estratégicos para decir que no somos religiosos o no somos legalistas. Eso está muy lejos del texto. El vino nuevo que está hablando Jesús representa el mensaje del nuevo pacto en la gracia. Y los vinos y los odres, tanto viejos como nuevos, representan las estructuras mentales. Es decir, uno representa la estructura de pensamiento de una persona que ha nacido de nuevo y el otro odre, que es viejo, representa la estructura mental de un legalista, de un religioso que necesita experimentar el nuevo nacimiento, el kainos de Dios, para poder recibir o digerir, mejor dicho, todo el mensaje de redención, de perdón de pecado, el mensaje de misericordia, de compasión, de amor como una medida de madurez, para poder concebir el mensaje de Jesús en medio de una sociedad que estaba acostumbrada al legalismo, al juicio, a la condenación, tenía que, por supuesto, indefectiblemente nacer de nuevo, ¿ok? Para poder entender las cosas del Espíritu. Ok, ¿preguntas antes de seguir? ¿O todos estamos contentos? No, yo estoy claro. No, estoy bien, todo bien. Ok. Ok, lo segundo que queremos explicar, o el segundo principio, es que Dios desea meter la vida de ese mensaje, del mensaje del nuevo pacto, no desea, mejor dicho, meterlo en una mentalidad vieja. Es imposible hacerlo, ¿ok? Fíjese que así como la palabra kainos, en esos dos versículos que leímos de Mateo capítulo 9, 16 y 17, aparece 6 veces la palabra kainos, nuevo. También la palabra viejo aparece 2 veces, ¿no? Y es la palabra palaios en el griego, y significa lo que ha pasado o lo que ha perdido vigencia, lo que ha caducado, lo que está obsoleto, lo que ya no es adecuado para lo nuevo, ¿ok? Y esto que quiero detenerme un poquito acá porque digamos que el único profeta que vivió las dos dispensaciones, tanto la dispensación del Antiguo Testamento como la dispensación del Nuevo Testamento, fue el profeta Juan el Bautista. De hecho, hay una declaración maravillosa de Jesús acerca de Juan el Bautista. Y Jesús habló acerca de él y exclamó, voy a decirlo de memoria, no textualmente porque no tengo el texto a la mano, pero dice que los nacidos de mujer no ha existido un profeta más grande que Juan el Bautista. De los nacidos de mujer no ha nacido un profeta más grande que Juan el Bautista, pero el más pequeño de vosotros en el reino de los cielos, más grande es que Juan. Y esta declaración de Jesús es bien interesante con relación a lo que estamos hablando, porque los profetas mayores y los profetas menores en el antiguo pacto, ellos hablaron de Jesús. Isaías habló de Jesús, Jeremías habló de Jesús, Daniel habló de Jesús, Ezequiel habló de Jesús, Oseas habló de Jesús. Todos hablaron de Jesús, pero quizás no comprendieron todo el concepto profético mesiánico. Ellos hablaron de Jesús, pero no comprendieron el mensaje en su totalidad. El único profeta que predicó en el antiguo pacto acerca de Jesús y vivió en el nuevo pacto, y no solamente predicó o profetizó acerca de Jesús, sino que fue el que preparó el camino para el Mesías. No solamente preparó el camino para el Mesías, sino que también caminó con Jesús, vio los milagros de Jesús, comió con Jesús, desarrolló el ministerio con Jesús, tocó a Jesús, palpó literalmente a Jesús, fue Juan el Bautista. Y entonces, por ese sentido, por haber vivido toda la dispensación del antiguo pacto y de haber predicado en el antiguo pacto acerca de Jesús y haber preparado el camino al Mesías, pero también haber tocado y haber palpado, haber caminado con Jesús, lo postuló en la mente de nuestro Señor Jesucristo
como que de los nacidos de mujer fue el profeta más grande en toda la historia mesiánica, Juan el Bautista. Pero nosotros, lo que hemos nacido de nuevo, los hijos de Dios que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, hemos sido redimidos en la sangre vertida en la cruz del Calvario por el sacrificio único y eterno de Jesús allí en ese lugar de crucifixión. Nosotros experimentamos el nuevo nacimiento y ahora nosotros no solamente hablamos de Jesús, no solamente tenemos el conocimiento del mensaje del nuevo pacto, sino que fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios y ahora somos contenedores de la vida de Cristo, portamos la vida de Cristo. Por eso Jesús decía que los nacidos de mujer, no ha habido un profeta más grande que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, es decir, nosotros, la iglesia más grande que Juan el Bautista somos, por la experiencia del kainos, por la experiencia de la naturaleza divina, por el concepto de obtener la nueva imagen según Dios en Cristo. Ahora nosotros somos privilegiados de tener esa vida dentro de nosotros para la gloria del Señor. ¿Sí estamos allí? Amén, tío. Entonces, bueno, ajá, adelante. No, te iba a decir que me recuerda este pasaje de 1 Corintios 2, que dice, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras Lo que enseñadas Dios por nos concedió. sabiduría humana, sino por la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual Exactamente. a Este lo pasaje, espiritual. exactamente, no hay otra manera, o sea, no hay otra forma de entender las cosas del Espíritu, ¿ok? Solamente una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, el kainos de Dios, una persona que está constantemente renovando su mente en la palabra, en la vida del Espíritu, es la que puede entender y puede concebir las cosas que son del Espíritu, ¿ok? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese pasaje bíblico, digamos, resume toda la clase de hoy. Deberíamos agarrar ese pasaje bíblico, María, y meditarlo en casa y poder reflexionar en eso, porque creo que es muy importante, porque Jesús, el deseo de Jesús es derramar su vino nuevo en odres nuevos, un odre mental nuevo, un odre mental que ha nacido de nuevo totalmente. A diferencia de o en contraste, los escribas y fariseos amaban lo viejo. De hecho, en 2 Corintios 3, versículo 14, dice, pero el entendimiento de ellos, de los escribas y fariseos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Ok? Ellos hasta el día de hoy, de hecho, hasta el día de hoy, literalmente, año 2025, ellos cuando leen el antiguo pacto, todavía están con el velo que les impide ver a Cristo. ¿Ok? Ahora, por eso era la razón que Jesús los confrontó duramente a ellos. Hay varias declaraciones de Cristo acerca de esta confrontación. Por ejemplo, escribas y fariseos hipócritas que recorren, ya lo dije al principio, que recorren mar y cielo para ser un prosélito, y una vez que lo consiguen, hacen un adepto a su religión, lo hacen doblemente condenado al infierno. Escribas y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados, adornados y hermosos por fuera, pero con la carroña por dentro. Escribas y fariseos hipócritas que diezman la menta y el eneldo, pero dejan pasar el amor, el respeto, la tolerancia. Es decir, estoy especulando el texto porque no lo tengo a la mano, pero Jesús confrontaba duramente a los escribas y fariseos. Escribas y fariseos hipócritas que no entran al cielo ni dejan entrar a nadie. Es decir, ellos trancaban la puerta del cielo para ellos mismos y para todos aquellos que venían detrás. Jesús les dijo, guía de ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello.
escribas y fariseos hipócritas que por fuera se ven santos, pero bajo la apariencia de piedad hay un corazón manchado y lleno de pecado. Escribas y fariseos hipócritas que las rameras y las prostitutas van delante de ustedes porque su justicia vale más que la de ustedes. Es decir, Jesús confrontó duramente la estructura. Jesús no tenía nada en contra de la persona de los escribas y fariseos. Jesús estaba confrontando los odres mentales viejos y Jesús no podía derramar su vino nuevo en odres mentales viejos, obsoletos, odres mentales que estaban anclados en el antiguo pacto, que estaban anclados todavía en la ley mosaica, en las tradiciones, en las costumbres, ¿ok? No podía derramar su vino nuevo en ellos, de tal manera que Jesús necesitaba odres mentales totalmente nuevos. Entonces, definitivamente, los escribas y fariseos no eran el contenedor correcto para el mensaje del nuevo pacto. ¿Ok? Ahora fíjense, quiero, en los minutos que nos quedan de esta disertación que hoy hemos tenido, hoy día no tenemos fariseos y escribas, pero sí podemos tener pensamientos estructurales que son paradigmáticos, pensamientos legalistas dentro de las congregaciones, pensamientos religiosos, pensamientos que tienen apariencia de piedad sin la eficacia de ella, gente que tienen el corazón endurecido para no concebir el mensaje del nuevo pacto. ¿Ok? Por eso es interesante y es muy importante entender que ya nosotros, por una posición eterna, contenemos la vida en el espíritu, pero por una, digamos, por funcionabilidad en la experiencia de la vida cristiana, yo debo siempre estar accediendo por la vida misma del espíritu a la mente de Cristo, constantemente. Ya yo tengo la mente de Cristo, ya yo tengo la mente del Señor, ya al momento de nacer de nuevo, al momento de haber recibido y haber sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, yo obtuve esa nueva vida y esa vida nueva me calificó con la mente de Cristo. ¿Ok? Ahora, yo la tengo por una posición eterna, tengo la mente de Cristo, pero en una posición progresiva, en mi vida subjetiva, en la experiencia de la vida cristiana, yo debo constantemente estar accediendo de manera progresiva, de manera de incremento a esa mente que ya poseo. ¿Ok? Lo que me va a dar a mí una verdadera victoria o un verdadero concepto de conquista en mi vida cristiana es cada día profundizar el carácter de Cristo, cada día profundizar en el conocimiento de sus pensamientos. Hay un texto, ya como para ir terminando y escucharlos a ustedes, que está en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, que a mí me parece un pasaje bien, también icónico o bien tomado como premisa, donde el Señor dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Allí está hablando de un verbo progresivo. Van a conocer la verdad y la verdad es la vida de Cristo. La verdad es el mensaje del nuevo pacto. La verdad es el mensaje de la cruz. La verdad es el fundamento de la doctrina de los apóstoles. Esa es la verdad. Entonces, en la medida que yo voy accediendo a esa verdad, en esa medida que accedo a esa verdad, en esa medida voy siendo libre de muchos aspectos que me impiden una comunión íntima y una comunión significativa con Dios. ¿Ok? ¿Libres de qué? No está hablando de la salvación eterna. Ya la salvación eterna la tenemos. Pero si queremos ser libres de la ansiedad, si queremos ser libres del afán, de la fatiga, si queremos ser libres de las preocupaciones, de la inseguridad, libre de ataduras, de vicios, de cualquier cantidad de cosas, pudiéramos pasar toda la noche hablando de los conceptos en los cuales podemos ser víctimas o ser esclavos, pero en la medida que yo estoy profundizando en la mente de Cristo, que estoy conociendo la verdad, esa verdad me va haciendo libre de manera progresiva. Entonces, de tal manera que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que cada día podamos delastrarnos de todo aquello que nos estorba, del peso muerto,
que nos delastremos de todo aquello que nos impide una comunión íntima con el Señor y que cada día podamos acceder a sus pensamientos para de esa manera experimentar una verdadera vida abundante como lo expresa su palabra en el Señor. La vida abundante que Cristo ha prometido a todos aquellos que le aman. Esa vida es posible, pero tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos una corresponsabilidad con el Espíritu Santo de Dios de cada día poder acceder a esa vida que ya tenemos por posición eterna y podemos vivir la vida abundante, la vida victoriosa que solamente Dios puede dar al ser humano, a lo que hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Amén, amén, amén. Preguntas, intervenciones, comentarios de valor. Bueno, tío, todo, o sea, siento que fue muy claro el punto, el mensaje de hoy. Hay que seguir renovándonos. Me gustaría que a lo mejor podemos hacer algo para próximas clases, es dejar un listado de los pasajes que tocamos para poderlos meditar y poderlos reflexionar. De los que recuerdo, tenemos Lucas 16, la parábola, ¿no? Mateo 9, 16, 17. Mateo 9, 16, 17. 16, 17. 7, y luego también la mencionaste Lucas 16, ¿cierto? Eh, Juan 8. Juan 8 ¿era cuál? Juan Eh, capítulo 8, 31 y 32. Segunda de Corintios 5, 17. Yo sí, puedo hacer un resumen mañana y pasarlo por el grupo. sí, y ese que dijiste, 2 de Corintios 3, Bueno, nada, del 14, sí, no sé si y bastante. Jorman, Yoldelis, Michelle o Daniel tienen algún tipo de intervención para orar al Señor, entonces dar por terminado este tiempo maravilloso. No, bueno, yo en lo personal siempre, desde que Dios me ha enseñado la palabra, siempre he entendido que la palabra de Dios se va renovando en nosotros y nos va llevando a nuevos niveles. O sea, lo que me sirve o lo que aprendí hoy me sirvió para hoy y lo que aprendo mañana me sirve para mañana y así sucesivamente me va ayudando cada momento y cada proceso de mi vida. Yo me voy renovando en Cristo y Él a mí me va enseñando cada palabra. O sea, yo sé que un versículo lo podemos leer una y otra vez, pero siempre que lo leemos y lo meditamos en Cristo, lo entendemos de una forma diferente o Él nos revela una nueva palabra para nosotros. Así sea el mismo versículo y la misma letra. Entonces, Claro, bueno, entendiendo lo claro. Por que eso el Señor decíamos, se escucha entrecortado. continúa. Pero bueno, sí, decíamos, Michelle, al principio, que todo lo que proviene de Dios para nosotros, desde la óptica humana, es progresivo. La voluntad de Dios es progresiva, la gloria de Él en mí es progresiva. Lo que para mí era gloria ayer, hoy Dios me lleva a un nivel nuevo de gloria. Es decir, todo lo que la voluntad de Dios, la santidad de Dios, la manifestación de Dios, todo es progresivo desde la óptica humana. Voy avanzando cada día, voy alcanzando nuevos niveles de madurez en la medida que voy intencionando ambientes de entendimiento y ambientes de luz. Correcto, Michelle. Esa es la palabra Yoldelis, clave. se escucha entrecortado. No se escuchó, Michi. Que creo que para mí esa es una de las palabras claves de hoy, es intencionarlo, yo buscarlo, meditarlo, estudiarlo, o sea, intencionarlo porque Él ya lo quiere dar para nosotros, pero nosotros tenemos que buscarlo, intencionar, o sea, esa búsqueda de Él, meditar en su palabra y crecer en nuevos niveles. O sea, yo lo puse acá en mis anotaciones como una de las palabras clave, esa es intención, o sea, mi intención. Claro, así es. Perfecto. Jorman, para orar, Jorman. ¿Dónde está? Aquí. Oh, bien, bien, no, estamos bien. Estaba prestando atención ahí en la clase de todo así, esa parte de Neo y el otro no recuerdo. No, Kainos. Kainos. Oh, estuvo chévere. Es decir,
Vi esa gran diferencia, claro. Y bueno, pues es eso. Y lo que conversaba por allí Michelle, de seguir renovando y seguir. Por eso es que dice que vamos de gloria en gloria. Ujú. Así es. Sí, no, excelente. No Qué mucho. bueno. Y el cumpleañero, Esteban, hoy está de cumpleaños Esteban, chico. ¿Ah? Oye, vale, sí, no, de verdad que muchísimas gracias, tío. Oye, ¿qué pasó? Mira, yo. Con razón que me preguntaste ayer que cuándo cumplía yo. No, de verdad que le estaba comentando, me hacía la pregunta, ¿qué comentario de valor quisieras agregar? Y el comentario de valor que dejo esta tarde más bien es agradecimiento, de verdad que por poner todo esto, no sé si así de último minuto, en particular, el discipulado, pero le decía a María, prefiero o me gustaría mm, recibir ese discipulado del tío y que podamos recibir esta palabra que creo yo que viene de parte de Dios y qué mejor regalo que ese que durante mi cumpleaños. Así que muchísimas gracias, tío. Ok, sobrino, de verdad que deseamos lo mejor para ti en este tiempo. Damos gracias a Dios por esto. Queremos anunciarle, de todas maneras, María creo que lo va a decir ahorita al final. Hora Venezuela, quedan los lunes a las 8 hora Venezuela. No sé qué hora es ahorita allá en Utah 5. y qué hora es en Florida y qué hora es en Texas, ¿no? En el caso de Ujú. que Mariana se conecte. Pero va a quedar los lunes a las 8 de la noche, hora Venezuela, y corresponde el horario pues que le tocará a ustedes allá evaluar qué hora va a comenzar. Pero bueno, María, dan los anuncios correspondientes y ora por esta palabra. Y yo quiero bendecir la vida de Esteban. Creo que es un hombre de Dios marcado con un sello profético bien, bien hermoso y bien maravilloso. Así que en el día de hoy de su cumpleaños le abrazamos con amor eterno, deseando lo mejor para él, que la cobertura y el respaldo de Dios siempre sean verdad su vida, en su caminar diario. Así que súper feliz cumpleaños, Esteban, con un abrazo gigante de parte de toda nuestra familia para ti con cariño y amor, ¿sabes? Amén, gracias, tío, gracias por esas palabras. María, Oye, Tío, no, pero ahora tú por Esteban así para que lo incluyas. ¿cómo? Ahora tú y eras por Esteban. Eso. Bueno, Señor, te damos gracias. Queremos gracias. bendecir este tiempo maravilloso que hemos tenido de impartición de tu palabra. Gracias porque, aunque ha sido un tiempo corto, bien específico, bien objetivo y sobre todo lleno de mucha luz y de mucho entendimiento. Permite que esta palabra pueda servir para que sea significativa en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, Señor. Que como nuevas criaturas, como lo nuevo de Dios, podamos acceder a tu mente para poder caminar en victoria realmente, no como una etiqueta evangélica, sino como una verdad espiritual a nuestras vidas, Señor. Hoy queremos bendecir la vida de Esteban. Gracias por su vida, porque es un hombre con un llamamiento santo bien especial. Bendecimos a su esposa, bendecimos a su niña. Gracias porque tú le has llamado para este tiempo, para cosas extraordinarias. Así que, como dije al principio, lo proclamamos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que jamás su hoja caerá, que dará fruto en su tiempo y que todo lo que él pueda emprender, Señor amado, junto a su familia, será prosperado en el nombre de Jesús. Así que gracias por su vida, guárdalo en perfecta salud y sobre todo guárdalo en ti, Señor amado, que nada ni nadie pueda arrebatarle de tus manos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la alabanza en Cristo el Señor. Amén y amén, amén. Amén. Amén, amén, gracias, tío, y gracias Amén. a todos por estar aquí. Wow, gracias. Bueno, Nos bueno, vemos. Michelle, ¿vas a decir algo, María, o ya para irnos? No, nada, No, nos vemos. Ok. Michelle, Dios te bendiga. María, Dios te bendiga, María. Jorman, Yordelis, también un abrazo para la familia con cariño. Esteban, sigue disfrutando. Dale comida, Esteban. Yo no Bye, he bye. almorzado, tío, no he almorzado. Bendiciones, abrazos. Bye. Bye, bye.